Y una tarde de verano volvimos. Muy buenas tardes para todos y todas. Aquí estamos nuevamente con este colectivo de comunicadores populares, retornando este 2025 para hacer Seguir Andando. Este programa que trata de llevarte informaciones, cosas que pasan en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, para construir desde ahí un nombre nuevo, construir desde ahí una nueva sociedad. Por supuesto que son muchas las cosas que han pasado y que nos siguen pasando en nuestro país, y en eso vamos a estar atentos. Continuamos con el mismo grupo de trabajo que hace años venimos haciendo, cosa que realmente nos llena de alegría. Y esperemos brindarte desde nuestro lado, desde el otro lugar de la comunicación, desde por fuera de lo que son los medios hegemónicos, brindarte esa voz, la voz de los que no tienen voz generalmente. Diría Eduardo Galeano: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovinita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levante con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodida, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Para esos nadies vamos a entregar lo mejor de nosotros para cambiar esas realidades que tanto nos duelen, para cambiar estas realidades que los de abajo, los nadies, la padecemos y mucho. Y para eso, siempre desde aquí sostenemos la necesidad de la participación en cualquier ámbito, desde lo social, de lo político, desde cualquier lado, pero participemos socialmente, seamos esos sujetos de cambio que necesita nuestra sociedad. Así que para esos nadies, este programa y junto a esos nadies vamos a hacer todo este año Seguir Andando. Y lo comenzamos así, con nuestra música. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad. Y para comenzar con las diferentes bloques que tenemos para el programa de hoy, nuestro primer programa, tenemos, como hemos tenido a lo largo de la historia de este programa y de anteriores que hemos contado con ella, con nuestra querida compañera y amiga, concejal mandato cumplido aquí en la ciudad de Mar del Plata, hoy también referente política de este espacio que aglutina todo lo que es el sector de Axel Kicillof en Mar del Plata. Por eso que bueno, estamos en comunicación con Verónica Lagos. Hola Vero, ¿cómo estás?
Hola Jorge y equipo, qué bueno volver a encontrarnos después Exacto. de este breve descanso. Y hoy, bueno, justamente, como siempre adelantamos, ¿no? Estamos grabando hoy domingo, mucho calor durante el día, hoy tenemos, en este momento está lloviendo, pero esta Mar del Plata y este país que no nos da respiro, y no es justamente por el calor, sino por las diferentes cosas que vienen pasando. Pero bueno, una buena de ellas es, como bien decía recién, volver a encontrarnos. Volver a encontrarnos en este espacio, volver a encontrarnos en estos tiempos en que la comunicación es tan importante. Sí, la verdad que sí, y digo, a menudo mi columna tiene que ver más con la política local, pero me parece que merece un reconocimiento el rol de la comunicación comunitaria, en el caso de la radio que nos abre la puerta. En algún momento seguro que haremos un especial que tenga que ver con el rol de la comunicación comunitaria, de la radio comunitaria en la historia de nuestro país, desde aquellas emisiones de radio clandestina en los 70 en Córdoba, en plena dictadura, Claro. Hasta obviamente en los 90, cuando pese a que se vendían y se privatizaban los medios, bueno, las radios comunitarias eran las que resistían las políticas neoliberales, Seguro. de los pocos medios que denunciaban el vaciamiento del Estado y el empobrecimiento de los sectores populares, y también fueron un poco las que impulsaron o instalaron como la agenda necesaria la ley de medios audiovisuales, que tenía que ver con la democratización de los medios. Recuerdo post macrismo, la denuncia del foro de de radios comunitarias, donde decía, bueno, el desmantelamiento, las áreas del Estado, ¿no?, en las que normalmente se apoyaban las radios, cómo fueron sufriendo recortes. Y tiene que ver un poco también con la característica de la radio, ¿no? Son radios que necesitan realmente el apoyo, no digo en términos económicos, sino en todos los términos del Estado. Y bueno, caracteriza también a nuestro programa el tener una posición tomada y férrea respecto a cuál debe ser el rol del Estado, y entender obviamente también a la comunicación como un derecho más que un servicio. Así que bueno, un reconocimiento incluso a nosotros mismos, que con este equipo veníamos trabajando desde antes de 2017, pero desde 2017 hasta la fecha participando de un formato propiamente de comunicación, de radio comunitaria, que me parece que también es un aprendizaje. Unos cuantos anitos. Y me hiciste recordar ahora cuando hablaste de lo que era el tema de la ley de medios, que fue lo primero que tocó el macrismo cuando asumió en diciembre, y fue el primer foco de resistencia que hicimos, recuerdo, con una radio abierta en las puertas de lo que era el Confer, también ahí en las puertas de la Catedral de Mar del Plata. Ahí ya veníamos como venía, ¿no? Sí, la verdad que sí, y además la radio abierta me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la característica, con darle voz a todo el mundo, con no intentar ser sectarios, si bien es verdad que muchas veces, digamos, las radios se generan a partir de grupos determinados, y estoy pensando, qué sé yo, en la radio que funcionaba en el Borda. Claro, la Colifata. Claro, la Colifata, algunas que tenían que ver con Santiago del Estero y la preocupación de los trabajadores de los montes, el movimiento campesino, pero digo, en general hay también ahí una forma de organizarse comunitariamente que tiene que ver con construir comunidad, ¿no? Seguro. Construir y representar esos proyectos de vida de esa comunidad totalmente plural y generosa. Así que bueno,
un reconocimiento a nosotros mismos, también, diría. Está bien, vale la pena. Bueno, Benito, hoy uno se pone a pensar de Mar del Plata, que muchas veces ha optado por gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, pero nosotros siempre hacemos referencia a los anticuerpos que tiene nuestra sociedad ante cualquier forma de autoritarismo, cuando se nos quiere presentar alguna fórmula que tiene que ver con eso. Recordamos, por supuesto, las grandes marchas de los 24, recordamos las grandes manifestaciones en contra del 2x1, y lo de ayer también tiene que ver con eso, ¿no? Fue impresionante la cantidad de gente que se manifestó en Mar del Plata. Sí. Coincido totalmente porque lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades. Claro. Suerte. Esa contracara que a veces Mar del Plata, que no ha tenido, por lo menos desde desde el advenimiento de la democracia hasta la fecha, ningún gobierno que podamos decir representativo de los sectores que menos tienen o popular, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es una ciudad que ha elegido, como en el caso del ex intendente Rosac, digamos, repetir funcionarios o intendentes de la dictadura y volver a elegirlos en plena democracia. Sin embargo, recuerdo aquella marcha en contra al fallo de la Corte del 2x1, que fue muy masiva. Recuerdo una marcha por Santiago Maldonado. Digo, me parece que en esto parecería que hay una base de sustentación muy fuerte en que se toleran algunas cosas, pero hay cosas que no se tenemos límites. La marcha de ayer fue una marcha que se inscribe dentro de ese listado de marchas masivas, espontáneas, en el sentido de que no fue una marcha que se hubiera convocado con muchísima anticipación en pleno verano. Es un problema marchar en pleno verano porque en general, digamos, todas las ciudades y pueblos de la costa que viven fuertemente de sus ingresos en temporada, todo el mundo está trabajando. Y la verdad es que ayer sacábamos la cuenta fuera de aire, le calculábamos unas por lo menos 12 o 13 cuadras, ¿no? Porque uno que está ahí a veces pierde un poco el sentido, pero cuando se queda un costadito parado en la vereda y vas viendo pasar las imágenes de los drones, la verdad que fue muy fuerte la marcha de ayer. Que la marcha de ayer, recordemos, porque por ahí no quedó claro, uno no termina de cerrar qué había pasado. La convocatoria, ¿no? A nivel nacional e internacional, esa marcha tenía que ver concretamente con el discurso de Milei, del presidente Milei, en Davos. Davos, que es un foro donde en realidad se va a discutir la política económica a nivel internacional con un montón de mandatarios. El discurso de Milei ya el año pasado en ese encuentro había sido horrible, no solamente horrible, sino que desanclado del eje temático de la propuesta. Y este año realmente no solamente que compartió las mismas características, digamos, desubicado, sino que también profundizó más el odio y la persecución sobre determinado colectivo. Concretamente empezó hablando de la ideología de género, como si la ideología de género digamos fuera una construcción abstracta. Empezó a decir que bajo la máscara de la ideología de género en realidad lo que se estaban encubriendo eran pedófilos, y citó un ejemplo, una locura, un matrimonio homosexual judío, le agrega el dato de judío, digamos, no sé por qué, en Estados Unidos, que habían adoptado niños y habían sido condenados por la justicia por violarlos o por abusar de los niños. Bueno, la primera cosa que subyace ahí es que obviamente
hay un odio o un señalamiento de la homosexualidad, de las familias diversas, ¿no? Y después decir, bueno, las personas homosexuales son pedófilas, por decirlo. Claro, sí. Que se refirió también al aborto, bueno, le llamó aberraciones. Dice que desde estos foros, como si fuera el mismo Davos, se promueve esa agenda LGTB y que se quiere imponer que en realidad el género es algo fluido y que las mujeres pueden ser hombres y los hombres pueden ser mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, y confunde incluso un caso que hubo muy conocido de una boxeadora que en un ring de boxeo, digamos, golpeó duramente a su rival, y la verdad es que esa boxeadora biológicamente también era mujer. Lo que pasa es que tenía características físicas, digamos, unos rasgos que se asocian más a lo masculino. O sea, Claro. además, estaba equivocado, mal informado, bueno, horrible todo. Todo el mundo salió a aclarar que si alguien comete un delito y Sí. los abusos se dan en familias mayormente incluso heterosexuales. Bueno, un horror. Esto generó que rápidamente todo el colectivo LGTB, sobre todo, se pusiera en alerta, hicieron una asamblea en Parque Lezama y de esa asamblea se dispuso la realización de esta marcha, que se hizo en Mar del Plata, pero también en ciudades de todo el mundo, se hizo en ciudades de toda la República Argentina, y te diría que en todos lados tuvo una masividad muy importante. Junto con la de la universidad, me parece que fueron, como normalmente y vulgarmente se llama, 2 balas que entraron, tocaron cosas sagradas para todos los partidos políticos, incluso esos que siempre levantan la manito y le votan todo a favor, como la Unión Cívica Radical. Salió también a decir el PRO, digamos, agonizante, lo poco que queda del PRO. También salió Silvia Los Penato a decir, che, nosotros vamos a marchar, lo que dijiste no está bien. Claro. Bueno, un límite para Milei. Vamos a ver, digamos, si la sociedad sigue dándole el voto de confianza en un año de 2025, donde hay elecciones de medio término, donde se eligen representantes en las cámaras legislativas, tanto locales, provinciales como nacionales. Y esto es muy importante, los representantes que se elijan, porque lo que estamos reclamando es el respeto a la ley. Claro. Hay una ley de identidad de género, hay una ley de matrimonio igualitario y hay una ley que dispone que el femicidio es un agravante del homicidio. Entonces, no vaya a ser cosa que cometamos el error de votar mal y que después se construyan mayorías que voten a favor de la derogación de estas leyes que salimos a defender. El año electoral va a estar también teñido por qué van a votar estos que nos vienen a decir que van a perseguir zurdos, nos van a ir a buscar hasta el último rincón y que además todos los homosexuales son pedófilos. Estamos a nada prácticamente de que se prohíba la homosexualidad, proceder años y años para atrás en una Argentina además que ha sido señera en cuestiones de derechos humanos. Digo, hemos condenado a los militares, a las juntas, en juicios que se han visto en todo el mundo, que somos ejemplo en todo el mundo. La ley de matrimonio igualitario, ¿cuántas personas extranjeras vienen y se casan acá porque no lo pueden hacer en sus países? Bueno, me parece que ahí el presidente Milei se metió con algo que no debía y la sociedad rápidamente salió y le respondió. Yo creo que incluso votantes de La Libertad Avanza, digo, personas conocidas. Sí, tranquilamente, claro. Llamaban a convocar, por decir, che, no te votamos para esto. Claro. Para que nosquites nada. Así que bueno, me parece que fue muy contundente, muy poderosa, pese al contexto de, bueno, era un 1 de febrero, pleno verano, en Buenos Aires, por ejemplo, calores arriba de los 30 grados. Parece que con todas esas dificultades que a veces impiden mover normalmente, los costos a veces que tienen los traslados de las personas hacia el centro, donde ocurre la marcha, sin embargo, la marcha se hizo sentir.
Sí, 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 la verdad que sí, y eso también nos tiene que reconfortar y mucho, y seguir potenciando, ¿no?, estos espacios de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, Vero, tenemos que poner, yo creo que a la cabeza de esto también, dentro del contexto nacional, lo que es la provincia de Buenos Aires, que no se doblegó ante esta ofensiva en contra de los derechos de los ciudadanos, en contra de seguir marginando a nuestro pueblo, sino que siguió trabajando justamente en el sentido nacional y popular de inclusión. Y para esto un rol fundamental nuestro gobernador, Axel Kicillof, que sabemos que está hoy también tratando de conformar una fuerza que nos involucre a todos, una fuerza que pueda dar respuesta a todo esto que nos está pasando, y Mar del Plata siempre es un poco la vidriera de todo esto, y vamos a tener la presencia de Axel el día 8, ¿verdad? Sí, la verdad es que dentro de este panorama que pintábamos recién, está el presidente Milei, pero bueno, no está todo perdido. En la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que dice: yo no doy este tipo de discursos, yo estoy seguro de que estas leyes que reconocen derecho de las minorías son las que debemos tener, que debemos construir una sociedad donde todas las personas partan de un pie de igualdad, de reconocimiento, donde haya expresiones de género, expresiones de diversidad de familia, y ese gobernador se llama Axel Kicillof, y que a cada recorte que la nación dispuso, como contrapartida, un gobernador que se iba cargando al hombro suplir de alguna manera, para que nadie sufra las consecuencias de ese recorte, suplir desde la provincia. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en las personas con algún padecimiento oncológico, que salió inmediatamente a dar respuesta con los medicamentos, con las obras paradas en las universidades y en algunos pueblos donde se estaban haciendo obras en las universidades nacionales, obras para que estudiantes no tuvieran que trasladarse, digamos, sedes de universidades nacionales, donde la provincia termina de hacerlas. En Mar del Plata ocurrió lo mismo. La Universidad Nacional de Mar del Plata tenía medio hacer un laboratorio. El gobierno nacional recorta los fondos y sale inmediatamente la provincia de Buenos Aires y dice: bueno, nosotros lo vamos a hacer porque los estudiantes no tienen, digamos, por qué pagar el precio de esta disposición. Bueno, en todo este contexto hay que decir que, por supuesto, el gobierno nacional le ha recortado fondos a la provincia de Buenos Aires, que tiene una deuda de 8 millones de millones. Es una locura, digamos, no me cabe en la cabeza cuánto es un montón. Y en ese sentido nos parece que esto que decíamos hace un ratito, en un año de elecciones donde se va a poder elegir los representantes que deroguen o que voten leyes a favor o en contra del pueblo, porque hasta ahora la verdad es que la idea de terminar con la casta de la campaña ha sido bastante abstracta, lejana, no se cumplió absolutamente nada. Los únicos impuestos que se han bajado han sido los autos de lujo. El costo de vida es cada vez más alto, pese al dibujo de la inflación. La verdad es que vivir es muy caro, y no hay a futuro nada que nos diga en el plan económico de este gobierno, que ya veíamos cómo venía, ¿no? Ese plan propio de Martínez de Oz, no se vislumbra más nada. Así que digo, en este año donde podemos cambiar la correlación de fuerza en los consejos deliberantes, que le hemos hablado tanto el año pasado y el anteaño, podemos cambiar la correlación de fuerza en la provincia y en la nación. El gobernador Axel Kicillof empieza, digamos, otra vez con el Clio a veces, y a veces llega como puede a caminar. Otra vez empiezan a organizar y a caminar. En realidad no lo ha dejado hacer nunca, es un gobernador bastante inquieto, pero a decir: muchachos, empiecen a organizar, porque el protagonismo tiene que ser de ustedes. En este sentido va a haber un gran encuentro de toda la quinta sección electoral,
que va a ser el 8 de febrero a las 4 de la tarde, ahí en los terrenitos lindantes al Museo Mar, que es el museo de la provincia de Buenos Aires, frente a la costa. Va a ser un acto abierto, muy ciudadano, muy familiar. Cualquier persona que pase por ahí se puede quedar escuchando qué es lo que dice el gobernador, y estimamos que además va a ser el único orador, así que vamos a estar el próximo 8 de febrero a las 4 de la tarde ahí para ponernos a disposición en esto que siempre decimos, que volver a construir comunidad, volver a confiar en el vecino de al lado y no en lo que leemos en TikTok o lo que leemos en Twitter. Volver a construir las verdaderas redes sociales, que son volver a caminar en los barrios, confiar en el vecino, que es el único que cuando necesitamos algo de verdad corre. Volver a reconocer esos lazos que caracterizan siempre nuestras barriadas, así que me parece que es un poco empezar a organizarse en ese sentido. Yo sé que venimos de mucho agotamiento mental y físico. Muchas frustraciones encima, ¿no? De fracaso, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que el espaldarazo que vimos ayer en la marcha, me parece que eso nos alienta a decir, bueno, no está todo perdido, no hay una sociedad derechizada, hay cosas que la sociedad no va a permitir, y por ahí lo que tenemos que hacer es empezar, como decía Axel Kicillof, digamos ya hace un tiempo y que le costó bastante caro, es empezar a componer nuevas melodías. ¿Eso qué quiere decir? Empezar a interpretar cuáles son esas demandas de la población y representar esas demandas de la población y ejecutar políticas públicas que den respuesta a esas demandas y no transformarnos en respondedores de preguntas que nadie hace. Así que bueno, un desafío, pero la realidad es que, bueno, es el compañero hoy por hoy a nivel nacional que viene a representar algo distinto. Lo vemos a Milei todo el tiempo encargado de atacarlo. Haciendo eje ahí, la confrontación, ¿no? Sí, claramente, digamos, encarna el modelo antagónico. Y le preocupa muchísimo también la provincia de Buenos Aires, las características personales de Axel, ¿no? Todo el tiempo viendo cómo va a ensuciar un poco esa figura, y como no la puede ensuciar, empieza a recortarle dinero para que no pueda gobernar. Bueno, en realidad no lo castiga Axel, digamos, nos castiga a todos, pero el desafío también es que Axel sienta que está gobernando una provincia y que no está solo. Que no es él contra el mundo, que nosotros desde todos los municipios podemos también agruparnos y bancar, apoyar y militar para que este modelo se fortalezca y para que en 2027 podamos tener un presidente que crea también en esto que venimos diciendo, ¿no? En un rol del Estado como garante, en no al retroceso de derechos, etcétera. Y qué importante Mar del Plata, como por su dimensión, qué importante Mar del Plata por todo lo que significa, y para dar una respuesta a este gobierno local que es un patotero directamente, a nivel de un mafioso está hoy, ¿no? Sí, Mar del Plata te diría que es un distrito en pugna porque es un distrito muy grande, seguramente que es el segundo o tercer padrón de la provincia de Buenos Aires, me atrevo a decir que es el segundo padrón, donde, ya como habíamos dicho hace un rato, donde desde 1983 hasta la fecha nunca gobernó una fuerza que podamos decir que pertenece al peronismo o al movimiento nacional y popular. Sí hubo los dos periodos de Gustavo Pulti, donde después el pultismo se integra, digamos, un poco, coquetea con el kirchnerismo en 2017, ahora se incorpora a la última elección también el Armado Unión por la Patria, pero es un partido vecinalista, y en eso no lo contabilizo. Entonces me parece que el desafío es muy grande. Nosotros hemos discutido la importancia de la composición del Consejo Deliberante
y un intendente como Montenegro, que también lo veníamos viendo el año pasado, pero Claro. se recrudeció mucho en estos últimos días, donde todo el tiempo hace guiños y se maquilla, digamos, para ver si es convocado para la selección, ¿no? Como a ver si lo llama Scaloni. Sí. Evidentemente el PRO en eso se está desarmando, el conflicto entre Milei y Mauricio Macri es muy abierto, digamos, el PRO tiende a desaparecer, entonces algunos con tal de no perder poder se camuflan, se trasvisten, Claro. entonces me parece que Montenegro es uno de los intendentes, junto con Diego Valenzuela, del intendente Andrés Febrero, que se acaba de pasar a la Libertad Avanza, que dice, bueno, la única forma de sobrevivir para mí es pasarme a la Libertad Claro. Avanza. Entonces empieza a tener estos gestos de Milei desde lo comunicacional, la mala palabra, la agresión, pero pasa al terreno de la acción, ¿no? Con trabajadores municipales de la Secretaría de Seguridad que andan armados, con armas no Claro. letales, patotean, parece que se filman solamente patoteando, a veces pienso si no son actores, me cuesta pensar a los trabajadores municipales en ese rol, en el sentido de que hemos visto, por ejemplo, cómo dos trabajadores municipales agarran a una persona y mientras está agarrado, un tercer trabajador municipal la aprovecha para Sí. pegarle una trompada, una cosa de locos. Entonces, no se entiende si son policías, bueno, queda todo infuso. Se pelea solo con Juan Grabois, Claro. parece que la única cuestión que hace es pelearse con los trapitos. Mientras tanto, la seguridad de la ciudad deja mucho que desear. Y mientras tanto, lo único que hace es ir recorriendo comercios ajenos mirando cómo los inauguran, ¿no? Sí. Es una cosa increíble. Acompañado por Aldo Iglesias. Sí. Sí, entonces va saluda con gorra ajena, como quien dice. Claro. Bueno, celebramos un cafecito de acá, un restaurancito de allá, obra pública cero. Mientras tanto, hemos visto a lo largo de todo 2024, ya les he seguido contando, los desmanejos de las empresas, Claro. cuánto se paga por la basura, las excepciones, la proliferación de torres, de barrios cerrados. Evidentemente hay algo que circula por lo bajo, que tampoco termina de conformar hoy a los sectores que son la base electoral del PRO. Claro, en contradicción. Se vanagloriaba, no sé si ustedes lo vieron por los medios, pero se vanagloriaba a Montenegro a través de un tuit, porque parece ser que la forma de comunicarse con el pueblo es a través del tuit, al igual que Milei. Se vanagloriaba de que la Villa Victoria, por suerte, ahora había dejado de ser un lugar donde los chicos iban a la escuela, de la escuela y la recorrían, y que ahora había pasado a ser una máquina de sushi de carne de cerdo braseada. La verdad no es que eso cayó en muchos sectores digamos, en esa derecha culta, ¿no? La gente de los troncos estaba muy mal, muy enojada, la música estaba muy fuerte, y el reducir a que, yo digo, no está mal abrir la Villa Victoria a hacer eventos, pero reducirla solo a eso, celebrar que ya no haya nenes de las escuelas y que ahora haya una máquina de carne braseada, bueno, me parece que tristísimo. Es muy triste, incluso ya te digo, me parece que hasta su propia base electoral, Claro. ese votante PRO que votó a ese hombre de derecho, a ese ex fiscal, a ese ex embajador en Uruguay, ¿no? A ese culto, a ese gordo bueno, al jugador de rugby que siempre familiero, que tiene como 6, 7 chicos. Claro. Bueno, me parece que ya ese perfil se está desdibujando un poco. Uno puede también ver lo que la gente le comenta en las redes sociales y no tiene comentarios positivos ni siquiera de los libertarios, que obviamente ven peligrar el ingreso de ven peligrar o ven como un peligro el ingreso de Montenegro a sus filas. Piensan los libertarios en Mar del Plata que ellos tienen mejores candidatos que Montenegro, entonces
no ven con buenos ojos el uso de los recursos de todos para autopostularse para ingresar a la Libertad Avanza. Así que va a venir movidito. ¿Qué año nos espera, Vero, Seguimos nosotros, claro. Sí. ¿Qué año vamos a tener? Sí, muy sí, picantito. Sí. Vero, como siempre, mil gracias y bueno, a seguir construyendo esa otra comunicación, a seguir andando, como lema nuestro programa. Exactamente. Un saludo, Jorge, y un saludo para todo el equipo. Abrazos. Ahí escuchaste a Verónica Lagos, nuestra compañera de Seguir Andando, que como siempre trata de traernos su palabra de aliento y de reflexión de todas las cosas que nos están pasando a los argentinos y concretamente en Mar del Plata. Enseguida continuamos en Seguir Andando. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor. Información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad. Mar del Plata siente la buena hermandad. Como era de esperar ante un gobierno de estas características, los que mayormente iban a sufrir la crisis iban a ser los trabajadores, que es siempre la variable de ajuste para todo plan económico del sector empresarial. En este caso, nos vamos a referir que tiene que ver con Mar del Plata. Vamos a hablar primero de la pesca, sector tan importante para la economía y el desarrollo de nuestra ciudad. Pero las noticias nos dicen que cerró un frigorífico y se perdieron en ellos 200 puestos de trabajo. Se trata del frigorífico Surtrade. Alertan por la profundización de la crisis y la indiferencia del gobierno nacional. Sin políticas públicas que atiendan las necesidades del sector, los despidos y el cierre de empresas podrían multiplicarse, arrastrando consigo a una parte esencial de la economía marplatense. Un total de 200 obreros de la industria del pescado perteneciente a una cooperativa fueron cesanteados e indemnizados por el frigorífico Surtrade, que cerró definitivamente sus puertas. La información se difundió y fue confirmada tanto por fuentes empresariales como por el Sindicato de Trabajadores del Pescado. El cierre de la planta, que está ubicada en la calle Edison al 1040, en inmediaciones del puerto, se produjo una semana donde distintos sectores de la industria pesquera denunciaron la profundización de la crisis. Estamos llegando a un punto de no retorno y no por nuestra impericia, habían escrito de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de Pesca en su último comunicado, que fue conocido el día lunes pasado, donde advertían justamente por la situación del sector. En ese contexto, los dueños de Sur decidieron cerrar sus puertas e indemnizar al personal de la cooperativa Cabo Corrientes, que reprocesaba merluza y demás especies de origen marino en sus instalaciones. Dentro de ese mismo contexto se encuentran los integrantes de otras dos cooperativas, Rosamar y Cruz del Sur, que realizaban reproceso para Surtrade y están en conversaciones con la abogada de Surtrade para arreglar las indemnizaciones. En las condiciones en que está el sector, que cierre y pague las indemnizaciones es un lujo, le aseguró un industrial justamente a quien realizaba esta nota de la revista Puerto. Lo que se viene es muy complejo y estamos absolutamente solos. Al gobierno no le interesa la suerte de esta industria ni de ninguna otra. Así lo aseguró otra de las fuentes empresariales que piden reserva justamente y anonimato en estas declaraciones. Mientras tanto, en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, en el SOIP, gremio que nuclea a los trabajadores, aseguraron que el cierre de Surtrade también afecta el funcionamiento de la nueva
Arepes, que es la cooperativa que funciona en Belgrano y Champañá, justamente en Mar del Plata. Ellos cortaban con frecuencia pescado del frigorífico. Como dadores solidarios, también tendrán que arreglar a esos trabajadores. Así lo observaron del sindicato. Las alarmas también se encendieron en Pampa Fish, un frigorífico donde las exportaciones pesqueras han resignado protagonismo ante la producción de vegetales y otro tipo de carnes. Venimos de un año de pérdidas con la exportación de filet y creemos que puede ser peor. Lo único que podemos hacer por el momento es producir lo menos posible para cubrir el garantizado. Entre empleados del SOIP y de comercio en el establecimiento de Pampa Fish trabajan unas 100 personas. Mientras tanto, fuentes del sector pesquero han manifestado su profunda preocupación por la indiferencia del gobierno, que ha mostrado una absoluta falta de respuesta ante la crisis. Tanto empresarios como gremios coinciden en que la ausencia de medidas concretas para el sector podría derivar en un problema social de gran magnitud, registró justamente el portal especializado en la industria pesquera y naval, que es justamente la Pescare. El cierre de Surtrade es un síntoma de un problema más amplio. Sin políticas públicas que atiendan la necesidad del sector, los despidos y el cierre de empresas podrían multiplicarse, arrastrando consigo una parte esencial de la economía marplatense. El desenlace de esta crisis no solo impactará a los trabajadores y empresarios del sector, sino que tendrá repercusiones en toda la comunidad, agravando aún más el ya delicado panorama social y económico de la región, donde la pesca representa el 56% del Producto Bruto Interno de la ciudad de Mar del Plata. En el mismo tono sombrío cierran su informe en la revista Puerto, donde dicen: si la apatía e indiferencia que exhibe el gobierno nacional a la hora de entender la grave crisis de rentabilidad que atraviesan los eslabones vinculados al proceso de pescado fresco en tierra se sigue manteniendo, el estallido social que se producirá en Mar del Plata será inevitable y no podrá ser aplacado por más de acuerdos indemnizatorios más o menos favorables para los trabajadores. Es realmente preocupante el panorama, por lo que estamos viendo, que nos retrotrae un poco a lo que fue la crisis primero de los 90, cuando justamente forma de flexibilizar a los trabajadores comenzaron a trabajar en forma de cooperativas truchas, por supuesto, ¿no? Que era solamente para no pagar lo que le corresponde a los trabajadores y sacarlos del convenio colectivo del 75, sino que esta vez también nos recuerda a una crisis más cercana, que fue la del 2007, donde estuvo cortado durante muchos meses el puerto, donde fue tomado el sindicato incluso, ante la falta de respuesta hacia los trabajadores. Sabemos que los empresarios del puerto no van a perder plata con esto, solamente están especulando con lo que tienen en sus frigoríficos, en sus reservas, especulando los tiempos para sacarse de encima, por un lado, lo que ya tienen elaborado, y por otro lado, esperando el tema de las compensaciones que están justamente esperando del gobierno. Estos aprietes empresariales, que sabemos que lo tienen a los trabajadores como rehenes. Y lamentablemente, esto fue hecho en su momento con la complicidad de los sindicatos, donde el sindicato SOIP fue cómplice de la entrega de ese convenio colectivo del 75 y desde ahí precarizaron todo el trabajo. Va a ser un invierno donde las expectativas no son buenas para el sector, porque esto empieza a tener un efecto dominó en el puerto. Quienes conocemos la realidad de Mar del Plata podemos dar testimonio de esto. Hemos tenido, como recién recordamos, como antecedente más cercano la crisis del 2007. Durante meses, trabajadores parados, durante meses,
no solamente la industria pesquera, sino que todo lo que mueve a su alrededor, en el puerto principalmente, estaba parado. Y si a eso le sumamos la crisis hoy generalizada por las políticas económicas del gobierno, sabemos que esto no puede tener nunca un buen final. Por eso que tenemos que estar muy alerta de lo que pase con los trabajadores que están siendo cesanteados hoy, porque, claro, primero te dan una indemnización, eso le permite tener cierta solvencia por algunos meses, ponele, no tanto, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Ese obrero mañana va a tener que volver al trabajo, ese trabajador que va a tener los gastos con sus hijos cuando empiecen las clases, cuando haya que llenar la olla para poner un plato en la mesa. Realmente nos preocupa y mucho, y lo vamos a seguir muy de cerca, todo lo que tiene que ver con el puerto. Y cuando hablamos de trabajadores precarizados, como hablábamos recién, decíamos que estas cosas de anotar como monotributistas y formar cooperativas, que empezaron en la década del 90 por medios de la parte privada, me parece que fue una escuelita que tuvieron desde el Estado para llevar adelante esas prácticas también. Por eso que hoy nos encontramos con una crisis en el Hospital Hussein, justamente por trabajadores precarizados que en su momento los hacían entrar como monotributistas y hoy ya están pidiendo un pase a la planta permanente. No es nuevo que esta política se lleva en la práctica. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de lo que pasó el año pasado, cuando empezó el fuera de Milei, es decir, el echar y dejar fuera del sistema a los trabajadores sin ninguna indemnización, fue justamente por esto. Porque le hacían contratos a los monotributistas por 3 meses, se terminaba, se cumplía ese mandato, ese tiempo, y podía ser no renovable. Por lo tanto, quedaban en la calle sin ningún derecho de indemnización alguna. Y esto es lo que está pasando hoy con los trabajadores precarizados del Hospital Hussein, que se manifestaron en el día de hoy, lunes, frente a la institución, ahí en la avenida Juan B. Justo, en busca de respuesta a las autoridades del PAMI. El centenar de trabajadores y trabajadoras del Hospital Hussein, que permanece precarizado como monotributista, sacó este lunes a la calle su reclamo dirigido hacia las autoridades del PAMI. Tal como se había anunciado, este lunes personal de farmacia, enfermería, mucamas y camilleros del hospital, ubicado en la avenida Juan B. Justo y Fleming, inició un paro de actividades por 24 horas con las guardias y la atención básica garantizada, y en paralelo trasladó su reclamo a la calle con una manifestación para hacer visible la situación que padecen hace años, pese a diversos pedidos no tienen respuesta. El malestar por la situación, que se mantiene hace al menos 5 años, se intensificó en los últimos meses con el congelamiento de los salarios que perciben quienes están contratados bajo la modalidad de monotributo. Según graficaron, los trabajadores precarizados bajo esa forma de contratación, que llegan a ganar la mitad de lo que perciben quienes se encuentran regularizados en planta permanente, pese a llevar adelante las mismas tareas. Desde el año 2019, con la reapertura tras la expropiación del año 2015, existían en el hospital reclamos de unos 500 trabajadores que en la transición de la gestión privada del sanatorio EMSA a la pública del PAMI habían quedado vinculados laboralmente con un convenio erróneo. Esa situación derivó en la intervención de la Asociación de Trabajadores del Estado y la confección de un convenio nuevo que, según pudo saber, se comenzó a aplicar en el año 2024 y regularizó la situación de parte de los empleados. Sin embargo, en paralelo, esa transición también trajo aparejadas otras situaciones de precariedad laboral, que es la contratación de trabajadores como monotributistas para realizar las mismas tareas que lleva adelante el personal de planta, pero sin los derechos laborales ni la estabilidad. Tienen contratos trimestrales o semestrales
en el mejor de los casos, ni la misma escala salarial que los regularizados. Tras haber elevado notas y reclamos al director del hospital, Roberto Fidel, las y los trabajadores reclaman respuestas, fundamentalmente la resolución de la situación a las autoridades de la obra social a nivel nacional, que se encuentran en medio de las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei en las diversas áreas, inclusive en materia de salud. Es decir, con esto, no solamente el padecimiento de los trabajadores, que como bien acotábamos recién, no es nuevo, sino que hace mucho tiempo se viene realizando, incluso podemos hablar que desde el año 2010, es decir, que involucraba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, y ni hablar de este canalla que está hoy en la Casa de Gobierno, que nos está llevando a esto. Es decir, hasta ahora nadie le puso cascabel al gato, y vemos también cierta complicidad y silencio durante mucho tiempo de los sindicatos, y eso también tiene que estar reflejado, porque eso también tiene que cambiar algún día y para bien. Y bueno, ¿qué decir del Hussein, no? El Hussein, un hospital de lujo realmente, que está trabajando muy bien, pero que lamentablemente pasa esto con los trabajadores. Ahora, en Mar del Plata, la ciudad con mayor cantidad de adultos mayores viviendo en la ciudad, con un padrón muy grande de PAMI, no se puede dar el lujo de tener a los trabajadores precarizados. Es fundamental que se solucione en forma urgente esto. Sabemos lo difícil que va a ser, la lucha que van a tener que llevar estos trabajadores, pero es inevitable que así sea, justamente para que poder seguir brindando el servicio que le brindan a nuestros tan castigados abuelos que hoy están sufriendo y padeciendo no solamente los recortes en su bolsillo a partir de este plan económico, sino también este tipo de cosas que incluyen no solamente el tema de la salud, los medicamentos y todo lo que tiene que ver con el bienestar general. Por eso que también es una de las temáticas que vamos a estar desarrollando y acompañando este año, la situación y la realidad de los trabajadores, la realidad de los trabajadores jubilados, la realidad de los trabajadores desocupados, que en Mar del Plata ya es mucho y se va a notar dentro de muy poco después del final de la temporada. Enseguida continuamos en Seguir Andando. Continuamos en Seguir Andando y este año también contaremos con la presencia de nuestra amiga, de Daniela Sueta, que siempre nos trajo el tema de la educación, principalmente con las realidades de los planes fines, de los cambios de estudios y de cuál es la situación de la educación pública en general. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Hola Jorge, hola, ¿cómo están todos? Bueno, la verdad, un placer y muy contenta de poder estar iniciando nuestro primer programa 2025 y contentísima de que sea siempre con los compañeros que venimos hace años, intentando de alguna manera, colaborando si se quiere, y acompañando a nuestra ciudad, a las personas que nos escuchan, con la intención, si se quiere, de poder lograr de alguna manera lo que vos comentabas, una comunicación para el pueblo, ¿no? Para los ciudadanos. Y bueno, hay muchos temas, la verdad, que para conversar, pero ya venían hablando ahí los compañeros, y bueno, vos sabés muy bien que en este momento el gobierno nacional nos tiene totalmente angustiados, hay mucha presión para la vida cotidiana, ya sea en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en lo productivo, y la desazón, ¿no?, que genera todo eso por no tener un gobierno que nos cuide. Pero bueno, tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires que nos cuida, que está intentando en todo lo posible de lograr de alguna manera cubrir todos esos inmensos baches que deja el abandono del gobierno nacional relacionado con el presupuesto para distintos sectores como educación, seguridad, obras públicas y bueno, tratando así de colaborar en este espacio con un mensaje de esperanza, ¿no? También escuchaba ahí a los compañeros que, bueno, se habló de la marcha
del día de ayer, que fue increíble, el sábado, perdón. Muchísima gente, multitudinaria en todo el país, como vimos, y en Mar del Plata, muchísimas personas. Muchísimas personas que fueron espontáneamente, que no pertenecen a ninguna organización política, ni social, ni sindical. Y también hubo organizaciones políticas, sindicales y sociales en convivencia con un reclamo, ¿no?, sobre nuestros derechos conquistados, ganados, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito educativo, con la educación sexual integral y la perspectiva de género, tratando de este gobierno de querer hacernos creer a los argentinos que no es necesario trabajar esa temática, que no es necesario profundizar y mantener nuestras leyes que protegen a las mujeres y al colectivo LGTB+, etc. Terrible, ¿no?, porque sabemos perfectamente que sigue la violencia de género, es un tipo de violencia, si se quiere, familiar, específica, por el vínculo que se tiene en relación al género femenino, y esa violencia que se ejerce, bueno, por tener el hombre más fuerza, por ejercer un poder, tanto económico, y bueno, omitir eso realmente es, yo diría que es una barrabasada. Pero, a ver, no es que estén equivocados, todo yo creo que lo que está haciendo este discurso, ¿no?, muy de derecha, muy conservador, por no decir hasta fascista, que sabemos que es así, cansa, ¿no? Y bueno, la gente se cansó y salió a la marcha, y en la marcha manifestó el antifascismo, la necesidad de cuidar nuestros derechos, de convivencia pacífica, de la esperanza de un desarrollo, de progreso para los ciudadanos, y la verdad necesitamos fehacientemente y con mucha fuerza y vehementemente la participación de todos, y la verdad que eso se vio en la marcha. Fue una marcha hermosa, con angustia, por supuesto, porque todos estamos angustiados, pero también tenemos mucha esperanza. Y en ese sentido, la esperanza está puesta en un ámbito en el cual yo me dedico, que es la educación, en un ámbito en el que estamos acá, que es la comunicación popular, que es la comunicación para todos los ciudadanos, y poder lograr revertir todos esos mensajes de discordia, que generan odio, todos esos mensajes de confusión, que se dice una cosa, después se dice la otra, que se retractan como si no hubieran dicho nada, y la verdad eso es generar confusión, y con la intencionalidad, por supuesto, de dominar el pensamiento, ¿no?, de las personas, por lo tanto las acciones. Sí, así es, Dani, pero también es esperanzador ver la gran participación que estuvo en la marcha, y de cómo el marplatense también se involucra cuando ve atentadas las libertades individuales, en estos casos, cuando el marplatense ve que está en peligro la democracia, ahí se ha movilizado, como decíamos con Vero hace un rato, ¿no? Como que tenemos ese anticuerpo social que también tiene que ser esperanzador, ¿no? Bueno, y como te decía, obviamente la esperanza en una alternativa, la esperanza en poder continuar con mucha fuerza la educación de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, en relación a pensamientos e ideas y acciones que permitan una convivencia ciudadana en paz, la esperanza de que las personas puedan tener trabajo, la esperanza de que se pueda producir en el país, que realmente no exploten nuestros recursos naturales, vendiéndolos, casi ofertándolos, diría yo, a empresas extranjeras, a grandes monopolios extranjeros, y sobre todo esta idea de que la batalla cultural que está realizando el gobierno nacional tiene que ver con precisamente hacernos creer que no importan estos valores, que no importan estos derechos, que todo es una pavada, que no es necesario, precisamente para poder lograr sus cometidos, ¿no es cierto?, políticos, económicos. En ese sentido, creo que el papel de la educación
la necesidad de un presupuesto y de que realmente el gobierno nacional cumpla con el presupuesto para educación a la provincia de Buenos Aires es central. Pero bueno, el gobernador Axel Kicillof está haciendo todo lo posible para cubrir, como decía, todos esos baches, inmensos baches, y bueno, sigue adelante con distintos programas de secundaria profesional, las políticas socioeducativas, el programa Fines, que está financiado con el presupuesto de provincia, siendo que siempre fue financiado por Nación, y otros programas que la verdad que hacen que bueno, uno tenga mucha esperanza si se quiere, en una instancia, en una columna que es lo educativo. Y en ese aspecto, una de las cuestiones interesantes que ya lo han comentado y me gustaría remarcarlo, es la participación de todas las personas, de todos los marplatenses en la marcha, y también invitarlos al 8, que es en el Museo Mar, a las 16 horas, el acto político, es un acto político, hay que decirlo, de nuestro gobernador Axel Kicillof, abierto a todas las personas que tengan la esperanza y que crean que, bueno, es una figura política que nos invita a creer que hay una alternativa y un futuro, que se pueden hacer las cosas, se puede gestionar, se puede hacer política de manera seria, de manera coherente, también, si se quiere, transmitiendo alegría, esperanza para todos. Y en ese sentido, creo que personalmente que es muy importante la participación, como fue en la marcha, como también fue en la marcha de la universidad, de la educación pública, también empezar a pensar, ¿no?, en un año tan importante como este año, que es un año electoral, en pensar en qué votamos, básicamente. A ver, porque sabemos muy bien que el gobierno nacional se sostiene en ese número, en ese porcentaje. Eso se tiene que revertir de alguna manera, porque la estamos pasando mal. Y no necesariamente porque haya un atisbo numérico a favor de lo que está haciendo el gobierno nacional, eso signifique que estemos bien. No. Tampoco que algunas personas no la pasen tan mal. No. En realidad se trata de cuestiones mucho más profundas, de una perspectiva, de cómo concebimos nuestro país, qué es lo que queremos. Y realmente yo creo que esos deseos pueden llegar a realizarse en una de las figuras, creo, más serias que tenemos en este momento, que más trabajan y que más luchan contra esta política neoliberal de extrema que es la del gobierno actual, nacional. Bueno, y se encarna la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, invitados todos para el 8 de febrero en el Museo Mar, 16 horas. Y bueno, termino ya, y como siempre, ¿no?, en defensa de la educación pública, en la defensa de nuestros derechos, de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad, ¿no? Y esto no es una cuestión ingenua, ni una palabra al vacío. Hablar de amor y de igualdad es hablar de vivir en paz. ¿Y vivir en paz qué significa? Significa tener esperanza para los jóvenes, tener oportunidades, tener una identidad como país. Y la verdad que es necesario una transformación real para precisamente sentirnos libres en el sentido de una libertad acordada, dialogada, que piensa en el pueblo, en el país, que no sea excluyente. Así que bueno, me parece importante poder remarcar la participación de todos, así que bueno, todos invitados el 8, yo voy a estar ahí, calculo que ustedes también, así que nos estamos viendo. Así es, Dani, ahí estaremos, vamos a estar presentes para acompañar
este nuevo proyecto, vamos a estar presentes para poder compartir también con nuestros oyentes lo que va a suceder en este encuentro que se va a realizar el día 8, el día sábado, al cual aprovechamos a invitar nuevamente, el sábado a las 16 horas, donde era la vieja canchita de los bomberos. Viste, nosotros los viejos tenemos esa cosa que nos recordamos de antes, la vieja canchita de los bomberos. Se lo decía a los pibes, no la van a entender. Entonces ahora le decimos a los más jóvenes que va a ser en los terrenos que están al lado del Museo Mar. Así que bueno, Dani, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a tener un año con muchas informaciones, con muchos pensamientos en esta que pensamos como que es la educación pública, la forma de construir ciudadanía. Te mandamos un beso grande, muchísimas gracias como siempre, y nosotros enseguida continuamos en Seguir Andando. Continuamos en Seguir Andando, y como venimos viendo, reflejando en la realidad, principalmente lo vemos en nuestros barrios y en todo ámbito social, el tema de una violencia que parece incrementarse. Por supuesto tiene que ver con una violencia social, tiene que ver con una violencia también que hoy es auspiciada por el mismo Estado, ¿no es cierto? Donde es imposible tener, por decirte alguna paz social, cuando son los índices de desocupación los que avanzan, la desnutrición infantil. Decir que hoy más del 50% de nuestros chicos están bajo el nivel de la pobreza, eso ya te implica que no puede haber paz social jamás. Pero bueno, para charlar de todas estas cosas tenemos a una querida amiga que hace mucho que no charlamos, que es psicóloga, Gabriela Sigili. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Tanto tiempo. Pero siempre es lindo encontrarnos para poder pensar juntos, ¿no? Esta sociedad que es compleja, muy compleja, Gaby. Más que todos los tiempos que estamos viviendo. Tal cual. Pero ¿sabés que lo importante dentro de esta complejidad justamente es tener estos espacios de común unión, claro, de poder pensar con el otro, de poder pensar para el otro también? Eso es lo importante también. Frente a tanta complejidad y frente a la situación que vos bien describiste en relación a porcentajes, pobreza, violencia y demás. Así que qué bueno encontrarnos nuevamente. Seguro. ¿Podemos poner un antes y después de pandemia, por ejemplo, en algunos aspectos? Mira, sí. Yo me dedico a lo que es la clínica en este momento, ¿no? A partir de lo que fue la pandemia, sí se marcó un punto de bisagra en lo que son las presentaciones clínicas. Claro. Aumentó muchísimo todo lo que tiene que ver con ansiedad, todo lo que tiene que ver con angustia, todo lo que tiene que ver en sí, que si bien es un ataque de angustia, pero bueno, está reconocido como ataque de pánico. Entonces, esas cuestiones están en aumento y no dejan de aumentar, porque también tengamos en cuenta que afectó mucho a lo que son principalmente los jóvenes, porque uno pensaba, bueno, a los jóvenes no le va a pasar nada porque ellos están siempre metidos con las redes, comunicándose virtualmente y demás, y fue a quienes más les pegó. Sí. ¿Te das cuenta en muchas veces la incapacidad de poder comunicarse con el otro, no? Exactamente. Y ahí justamente das pie para que podamos pensar juntos la importancia del lazo social. Claro. Esto de lo lindo de encontrarnos y pensar con el otro. Porque el otro en nuestra vida cumple un lugar fundamental. No somos sin un otro. Seguro. Por eso tenemos ombligo. Empecemos por ahí. Claro. Sí. Y eso lo vemos reflejado en cada cosa, ¿no? Por un lado decíamos hechos concretos y por otro decimos también la problemática social con estas políticas de hambre, de marginación, y bueno, qué difícil se hace también contener todo eso, ¿no? Sí. Pensemos también que si estas políticas, como decís vos, de hambre y marginación, en sí,
lo que están haciendo es como desde el punto de eclosión, vamos a decir, de algo que ya venía. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es como ha aumentado la violencia y las formas de violencia. Y eso tiene que ver porque se van produciendo procesos de desubjetivación. ¿Qué te quiero decir con esto? El sujeto, yo sigo la línea psicoanalítica. ¿Qué te quiero decir con esto? Consideramos que los sujetos estamos sujetados a un otro, a redes, al lenguaje. Por eso es tan importante también, y hoy lo estamos viendo más que nunca, el tema del uso de la metáfora. Entonces, en esto que te estoy diciendo, cómo la violencia surge también a partir de nuevas formas de subjetivación, quiere decir que el otro está puesto en el lugar de un objeto. Y eso genera consecuencias sociales, porque si el otro en vez de ser un sujeto es una cosa, entonces ahí lo que se juega ya es algo del orden de la ética. Porque ¿qué es la ética? La relación del otro o la relación con el semejante. Seguro. El otro con un otro, esa es la ética. De ahí sale el imperativo categórico kantiano donde no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Tiene que ver con el lugar del semejante, y hoy eso es lo que está puesto justamente en tela de juicio. ¿Hay semejante o el otro es un peligro? Sí. También yo digo que para determinadas cosas sociales y ante determinados mandatos que nos quieren imponer, tenemos anticuerpos nosotros como sociedad. Y creo que el anticuerpo lo vimos reflejado el día sábado, Gaby. Porque mientras nos están diciendo que tenemos que terminar con esta política de género, que tenemos que hay dos sexos, una cosa terrible que era volver en el tiempo durante décadas, volver martirios, cosas que se han pasado muy feas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Pero tenemos todavía una sociedad que ante determinadas cosas sale a la luz, se ve reflejada. Pues decimos, Mar del Facha, decimos muchas veces de que por cómo vota, cómo se mueve, pero ante determinadas cosas aparece ese sujeto social, ¿no? Sí, no, ni hablar. Por eso recién cuando hablabas de la violencia, fíjate, cuando surgen como el discurso de Davos, no es lo mismo que esa cuestión, las palabras estas la diga, qué sé yo, Gabriela Sicilia, que la diga quien está erigido en el lugar de un gran otro que define los destinos de un país, ¿no? Lo votaron y bueno, hoy es el presidente. Entonces, en vez de cuidar las palabras, para que justamente la cohesión del tejido social no se desagregue, no, al contrario, es él mismo el que termina generando justamente a raíz de la violencia que no haya cohesión social. Pero fíjate lo que pasó, vos traes la marcha acá, y donde el tipo redobla la apuesta, porque ahora no solo los que no estamos de acuerdo con lo que él dice somos zurdos de mierda, porque cualquiera que no esté de acuerdo con lo que él dice es zurdo de mierda. Ahí ya tenemos una descalificación. Ahora también somos pedófilos. Claro. Entonces, el problema que estamos viviendo es que hay algo que no termina de hacer borde. Y eso es lo que está generando la violencia, justamente. Esta cuestión de decir esto de, que atacar las políticas de género y demás, para mí tiene que ver justamente con no hacerse cargo, es una manera de tapar, de poner la mugre abajo de la alfombra, justamente en lo que es una realidad evidente. En lo que va, hoy justo estaba leyendo la nueva estadística, porque cada día que vos lees la estadística del femicidio aumenta. Hoy tenemos, en lo que va del 2025, ya 30 femicidios. Una locura. Que decir femicidios. Porque es justamente algo que viene avanzando. También acá son agigantados. Ahora, si vos deshabilitas
un significante que marca diferencia, y lo hace un presidente, es peor todavía. Claro. Por eso tenemos lo de Cañuelas, donde... Terrible también, seguro. Fuego a una pareja también. Entonces, y ya había pasado en Buenos Aires también. Es muy peligroso justamente de dónde vienen las palabras. Claro. También pensemos, esto que él dice, que desde un caso en particular, la generalización son los homosexuales son pedófilos. Bueno, primero, otra vez volvemos a las estadísticas. Yo trabajo en violencia de género, particularmente. Sí, sí. Y abuso sexual infantil. Las estadísticas del abuso intrafamiliar, generalmente, abuelo, padre, primo, no viene de parejas homosexuales, son parejas heterosexuales y es de un 90%. Sí. Entonces, lo que quiere hacer es, como está, desmanteló todas las políticas de género que había, entonces, intentando hacer una cierta igualdad entre seres humanos, lo que hace es esconder la ineficacia de un Estado para trabajar con esta problemática. Claro. Ahora, ¿cuánta complicidad también de los medios de comunicación que vemos, Gaby? Y bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación pertenecen a corporaciones, y las corporaciones están en manos del 1%, que justamente una persona como la que está en el poder le sirve como títere, y me hago cargo de lo que digo, le sirve como títere para lograr el enriquecimiento ultranza que nunca los conforma. Sí. Los medios de comunicación son formadores de subjetividad. Y al mismo tiempo tenemos una cuestión donde no hay una perspectiva de futuro y al mismo tiempo los pibes viven en la inmediatez, entonces no hay conciencia crítica tampoco. Claro. Y ¿qué hacen? Absorben y piensan. Pero eso es lo que se quiere también desde la instauración del neoliberalismo acá a partir de la dictadura. Seguro. Y vos fíjate también, siendo concretamente el tema de la salud en general, pero también la salud mental, cómo han recortado todo lo que tiene que ver con la salud pública. En hospitales, pero bueno. Eso es tremendo. Terrible. Siempre fue una materia pendiente, ¿eh? Sí, claro. Que tenemos una ley modelo a nivel mundial sancionada en el 2011 y que al día de hoy, con todos los embates que ha tenido, resiste, pero el 10% que tenía asignado por presupuesto nunca se le dio, solo el 3%. Entonces, ¿qué hacen? Dice, la ley no sirve. No, pará, si nunca se terminó de implementar, ¿cómo sabemos si sirve o no sirve? Entonces, también tiene que ver, porque esa ley toca intereses. Claro. Y hoy, menos que menos, donde se está corriendo el Estado a pasos agigantados. Ayer leía que el mínimo ético de los psiquiatras particular está en 67.000 pesos. Sí, lo vi. ¿Lo leíste? ¿Quién puede acceder a eso? Claro. Sí. Nosotros mismos tenemos un mínimo ético 19.500. Claro. ¿Cuántos quedan sin atenderse porque o comen o se arreglan la cabeza? Porque hay muy pocos psicólogos y psiquiatras atendiendo en el ámbito público y hay listas de espera. Claro. Bueno, y ni hablar en ciudades como Mar del Plata, lo que es el tema de las salas de salud, y bueno, ¿qué podemos esperar de quien reprimió en el Borda de que tenga una política de salud para su ciudad, ¿no? Tal cual. Y otra vez volviendo a los lugares de grandes otros, fíjate que desde que ganó Milei, fíjate que con el gobierno anterior nuestro intendente tenía una posición un poco más moderada. Claro. Pero si vos escuchás ahora... Un patotero, sí. A los excluidos, los fisura, claro.
ganar la lucha, que va a ganar. En realidad es de lo que está hablando. Yo no estoy diciendo que tenemos que justificar que te rayen el auto. No, yo estoy no, hablando no. de qué posicionamiento toman en relación a los excluidos. Claro. Es justamente correrlos. ¿Y qué ganas corriendo? El otro día un cura de Cáritas justamente decía, no es cuestión de sacarlos del centro para que no los vean, Claro. es cuestión de hacer algo con ellos, políticas públicas, otra vez. Seguro. El Estado tiene que actuar. Seguir con un Estado presente, por supuesto. Es siempre, Milei admira a Trump. Trump es totalmente proteccionista. Claro, sí. Entonces, ¿en qué se quiere? Ya que tiene ese delirio megalomaníaco de creerse un líder mundial y demás. ¿Por qué no imita un poco? Ya que todos olvidan a los yanquis. Claro. Gaby, qué lindo hablar con vos. Qué lindo que podamos ponerle un poquito de otras voces a estas realidades, de otros sentires, de otra forma de verlas, ¿no? Por eso te agradezco muchísimo la comunicación. Te vamos a seguir molestando seguramente. Ay, cuando quieras, un gusto. Así que bueno, también esperemos. está bueno estos espacios, porque también desde lo que es nuestra disciplina viene avanzando muchísimo todo lo que es lo cognitivo conductual, todo lo que es otras terapias alternativas y demás peligrosas también. Ahí estará bueno. Mira, ya me estás dando pie para comprometerte y empezar a charlar de todas estas cosas, ¿eh? Bueno, vamos a seguir difundiendo el psicoanálisis. Seguro. El psicoanálisis también saliendo del consultorio y llevándolo a la vida real. Gaby, mil gracias. Y bueno, a seguir andando, que es el nombre de nuestro programa. Se trata de eso, seguir andando. Deseo mediante, decimos los psicoanalistas. Muy bien. Abrazos. Ahí la escuchaste a Gabriela Sigili, psicoanalista, que realmente está bueno charlar y reflexionar juntos. Estas cosas que nos pasan como sociedad, pero que tienen una explicación y que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con las realidades que cotidianamente estamos vivenciando los argentinos. Y Mar del Plata con sus características tan particulares. Enseguida continuamos en Seguir Andando. Radio La Mujica nos une sin igual, con su melodía es nuestro carnaval. La música suena en cada rincón. Radio La Mujica nos une un montón. Amigos y vecinos, unidos de verdad, bailando juntos toda la ciudad. Y hoy, en este nuevo ciclo que estamos comenzando, en este 2025, no puede faltar, como siempre hemos tenido, la columna internacional que tanto nos interesa y que Diego Fernando Gutiérrez nos trae semana a semana para reflexionar juntos lo que está pasando en América Latina, en el mundo en general, para tener una visión más amplia. Justamente cuando queremos transformar la sociedad es lo que necesitamos, ese tipo de miradas. ¿Cómo estamos, Dieguito? Primer programa del año, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bueno, buen día. Y bueno, buenas tardes o buenas noches para los que nos escuchen en el momento que nos escuchen. Y bueno, acá andamos, viniendo al primer programa y bueno, esperando poder contar un poco qué es lo que vaya pasando en la región, en el mundo durante este año, que va a ser un año, que ya es un año empezó muy movido, agitado, muy movido y que lo va a seguir siendo por un tiempito más. Por cómo estamos viendo que está llegando, da para eso. Bueno, contanos un poquito, ¿por dónde vamos a empezar? Y vamos a arrancar por nuestra región, vamos a empezar por Colombia, y por la asunción de Donald Trump, que como sabemos resultó elegido presidente en Estados Unidos y asumió el 20 de enero. Y ya nomás en sus primeros 5 o 10 días de gestión ya tiene varias polémicas, varias cosas, aviones que se caen y explotan con helicópteros. Y la culpa de un trans, por ejemplo.
Sí, yo he escuchado Claro. algunas cosas No, tremendas. delirios. Delirios con eso. Y aparte está cada día más naranja. Sí. El Sea presidente. la gente naranja que han la utilizado gente eso naranja, tanto parece. tiempo. Sí, la verdad que sí, no, increíble. Bueno, y algo que se dio y que más o menos se sabía que se podía dar era la cuestión de los inmigrantes. Claro. Hay muchos inmigrantes en situación irregular, o sea, sin papeles. En Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de inmigrantes en esta situación. Y Trump prometió en su campaña deportarlos a todos. Claro. Bueno, lo más probable es que no pase eso porque se quedan sin mano de obra de los trabajos que los norteamericanos no hacen. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la recolección de frutas y todo lo que tiene que ver con materias primas destinadas a comer, a lo que es Claro. la industria Es tribunero, agroalimentaria. muchacho, es tribunero como el de acá. Es tribunero, Claro. porque aparte parte de su base, una parte no menor, muy intensa, tiene que ver con los supremacistas blancos, Claro. con gente que directamente te diría que es nazi confesa, con gente que odia directamente a los extranjeros porque lo relaciona con la pérdida de trabajos en Estados Unidos y como si fuese una competencia desleal. Entonces, si bien la política de deportaciones es una política que empezó hace muchos años en Estados Unidos, sobre todo de los años 90, y que fue más o menos igual una política bipartidista, o sea, compartida por el Partido Republicano y el Partido Demócrata, hasta inclusive ser el Partido Demócrata quien más inmigrantes ha deportado. Lo que pasa es que la espectacularización de esto que se dio en los primeros días no se había dado con otros gobiernos. Uno se enteró que el gobierno que más había deportado era el de Obama, pero cuando Obama ya ni siquiera gobernaba, Claro. o sea, lo hacían medio en silencio. Un poco de ruido empezó a hacer en el gobierno de Trump por la cuestión de que los ponían en jaulas o que los separaban de las familias, algunas cosas bastante feas y eso. Y por lo que hablaba de la construcción del muro y que empezó con ese discurso en contra de los inmigrantes, sobre todo colombianos. Pero bueno, en Estados Unidos hay mucho, perdón, sobre todo mexicanos. Pero en Estados Unidos hay muchos mexicanos, venezolanos, colombianos, haitianos. En la campaña se dijo que los haitianos se comían a las mascotas de la gente en algunos pueblos como forma de estigmatizarlos y de utilizarlos como un chivo expiatorio. Y bueno, esto se evidenció en el primer día de mandato de Trump. El tipo escribió, les redactaron su equipo legal y técnico, le redactó muchísimas órdenes ejecutivas, que es el equivalente acá a los decretos de necesidad de urgencia. Claro. Y en varias de estas órdenes, varios de estos decretos, trataban la cuestión migratoria. Es más, declaraban a la cuestión migratoria o a las migraciones por su frontera sur como una invasión, lo cual les daba la posibilidad de no solamente de criminalizar a la inmigración, sino de militarizarla. Cerró la frontera sur, toda la frontera sur con California, y la militarizó. Hay imágenes en varias redes sociales donde se muestran a soldados y equipamiento militar yendo a la frontera sur. Y eso acompañó incluso hasta por el cambio del nombre del Golfo de México. Claro, sí, le puso... Sí, unas aberraciones, pero... Sí, esas cuestiones que son simbólicas, pero no dejan de tener una cierta importancia porque le puso Golfo, lo renombró él para los mapas, sus mapas internos. Nadie en el afuera se lo va a reconocer, claro, porque eso es un proceso internacional para darle los nombres a los accidentes geográficos y eso. No lo puede hacer de manera unilateral. Le puso Golfo de América, pero de Golfo de América en el sentido de América de su país, o sea, claro, Estados Unidos de América. Significaría en realidad el Golfo de Estados Unidos. Bueno, él viene amenazando que quiere recuperar el canal de Panamá, incorporar a Groenlandia, a Canadá, invadir a México para luchar contra los cárteles. Declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Hay que ver qué consecuencias esto tiene en el futuro. Pero bueno, la primer crisis diplomática viene de la deportación de migrantes
colombianos, mexicanos, guatemaltecos y brasileños. ¿Qué pasó? Envió varios aviones con estos migrantes. En Brasil aterrizó, dejaron que aterrice, pero después, cuando vieron cómo estaban, cómo fueron tratados, que fueron enviados, elevó el gobierno de Lula, elevó una protesta, bueno, pero bajaron. El gobierno de México creo que se quejó antes de que el avión partiera. Después partió creo que un vuelo a Guatemala, y el otro vuelo, habían partido 2 vuelos hacia Colombia. El presidente Petro se entera de las condiciones en las que viajaban, y aparentemente eran, según lo que había contado, las condiciones que estaban los deportados brasileños, esposados y con grilletes en las piernas, en los pies en realidad. ¿Y qué pasa? Bueno, Petro se enteró y le negó la posibilidad de el desembarco, en realidad el aterrizaje de estos aviones en el aeropuerto de Bogotá, y los mandó de vuelta para Estados Unidos. Esto en primera instancia. Esto en primera instancia, ¿no? Dijo, los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes en nuestro territorio. No me exijan recibir a los deportados esposados y en aviones militares. Nosotros no somos colonia de nadie. Bueno, para ese momento ya se habían embarcado en la discusión y ya no cabía un recule. Por más que ahora la derecha diga que sí, ahora vamos a ver que no es exactamente como lo están diciendo. Sí, porque uno tiene una visión de eso. Si vos me preguntás a mí, yo te diría que Petro, la resistencia de Petro duró menos que un tema de Pink Floyd, por ejemplo. Bueno, pero los temas de Pink Floyd son largos. Bueno, pero duró menos que eso. Bueno, pero vamos por parte, porque obviamente no es una contienda muy igualitaria, una contienda ante la primer potencia del mundo y un país sudamericano como Colombia, o como Argentina, o como cualquier país. Hay una desigualdad. Por eso cancherearle, porque como muchos salieron a cancherear, Petro reculó. Bueno, muchachos, es Estados Unidos. Tampoco es que está... Sí, les prometió un bloqueo. Les prometió un bloqueo, pero ojo, porque no reculó así nomás Petro. Bueno, ¿qué pasó? En su red social, en la de Trump, si bien lo volvieron a poner en Twitter, porque Elon Musk, que es su socio en el gobierno, es el dueño de la red social, le habilitó la cuenta, pero él está muy embarcado en su cuenta de una red social personal propia que se llama Truth. Truth significa verdad. Justamente es algo que Donald Trump no cultiva demasiado, la verdad, pero bueno. Está bastante lejos de eso. Está bastante lejos de eso. Bueno, el presidente Trump acusó a Petro de poner en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos, entonces debía tomar medidas en contra de Colombia, ¿no? Contestar esta afrenta de no recibir a los deportados. Y las medidas que tomó son un par, bueno, pero, económicas, comerciales en realidad, subir el 25% de aranceles de emergencia en todos los bienes provenientes de Colombia. Y si seguía sin aceptar, en una semanita más lo subía al 50%. Después algunas cuestiones medio también, prohibición de viajes y revocación de visas a los funcionarios del gobierno, a los aliados, a los partidarios. Suspender también los visados en Colombia para los miembros del partido, los familiares, partidarios del gobierno colombiano. Después inspecciones en aduanas, sanciones bancarias, financieras y de tesorería. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Sanciones bastante fuertes. Y por su parte Petro le contestó, porque esto se fue desarrollando todo por Twitter, claro, o por X, como se llama ahora. Y Petro le dijo que había 15.000 ciudadanos norteamericanos en Colombia que estaban en situación irregular y que iban a tener que pasar por la oficina de migraciones para regularizar su situación. Una especie de amenaza velada de que te los voy a deportar yo a los tuyos. Después contestó también con una cosa medio como poética, ¿no? De a mí no me gusta ir a Estados Unidos, salvo para visitar las comunidades. Bueno, una cosa así, pero que al final terminaba con que si Trump seguía tomando esa medida, Colombia iba a aumentar los aranceles a Estados Unidos, a las importaciones provenientes de Estados Unidos, también en un 50%. Bueno, pasó esto y el Departamento de Estado al rato emitió un comunicado en donde decía, que el gobierno colombiano ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia devueltas por los Estados Unidos, incluyendo en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demora. Bueno, el comunicado fue medio mentiroso porque no pasó eso.
Lo que pasó fue que Petro envió 2 aviones a Estados Unidos a buscarlos a los ciudadanos colombianos, que eran 110. En realidad mandó un avión para traer estos 110 y en una semana creo que va a ir otro avión más a retirar ciudadanos colombianos, otros 50 más, para hacer un total de 160. Por eso digo que no hubo así ese recule como lo quieren decir, sino que los aviones los aviones militares norteamericanos no aterrizaron en Colombia. Petro los mandó a buscar y volvieron sin estar ni esposados y sin estar con grilletes. Otra cuestión también que tiene que ver con esto es que las deportaciones, como te contaba hace un rato, se suceden en todos los gobiernos. Claro. Todos los gobiernos norteamericanos deportan gente, y todos los años fueron recibiendo gente. Pero en el año 2022, en la Cumbre de las Américas, varios de los países que asistieron a la Cumbre de las Américas firmaron un pacto para que los migrantes cuando fuesen detenidos y fuesen devueltos a sus países de origen, fueran deportados en condiciones humanitarias y dignas. Y eso se firmó, lo firmó también Estados Unidos. Y en el 2023 Petro ya había rechazado 3 aviones, habían enviado al gobierno de Biden, porque también se lo acusó de que esto se lo hace porque es Trump, y a Biden no se lo hacía. Claro. A Biden también se lo hizo y suspendió la deportación de 3. Habían partido 7 aviones. De los 7 aviones aterrizaron 4 y otros 3 que no estaban en condiciones fueron devueltas y ocurrió algo similar. Así que bueno, a partir de esto el gobierno norteamericano dijo que dejaba sin efecto estas resoluciones, estas sanciones económicas y comerciales con Colombia. Bueno, con el resto de los países se supone que, por lo menos con los países que no son tan subordinados, a las imposiciones de Estados Unidos, va a tener buenas relaciones. Se habla incluso de que Trump, o en realidad, sí, del gobierno de Trump y el gobierno de Bukele estarían conversando un acuerdo para deportar extranjeros cuando no lo reciban en sus países a El Salvador. Y también se habló de Guantánamo también. Sí, eso ya es un hecho, y firmó una orden ejecutiva para agrandar la prisión de Guantánamo y llevar también deportados a ese lugar hasta que se llene. Esto reviste también una preocupación. ¿Por qué? Porque en Guantánamo, en esa base militar norteamericana, no rige el derecho norteamericano. Entonces es como un sitio gris, ¿no? Donde se le permite hacer cualquier cosa. Es lo que pasaba con aquellos detenidos musulmanes en su momento, principios del siglo XXI, que fueron detenidos por esta operación que armó Bush después del atentado de las Torres Gemelas, que se llamó la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el terror, donde tenían un programa, la CIA tenía un programa de detenciones arbitrarias, de secuestros, que iban pasando por varios países, inclusive países de la OTAN, e inclusive Siria, y que eso se descubrió en su momento en la prisión de, no me acuerdo en qué país, creo que es no me puedo acordar el nombre de la prisión ahora en este momento, pero que se descubrió fotos, torturas, claro. Que se le ponían música, canciones de Metallica a todo volumen y no los dejaban dormir, todo este programa de detenciones, que hubo un cierto escándalo en Estados Unidos por este programa que hizo el gobierno de George Bush junto con la CIA. Lo que quizás podamos ver de esto es cuál va a ser el tono de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina para todo lo que sigue, ¿no? Porque recién van unos días de mandato. Sí, cuando tengamos que empezar a discutir en serio la distribución de billetes, por ejemplo. Claro, ya dijo que quería quedarse con el canal de Panamá. Claro. No lo dice en una manera de un tono negociador, sino en un tono de imposición, peligroso, que preocupa, más allá de que quizás esté elevando el tono de la discusión para negociar otras cosas después.
sabemos que, no me acuerdo si lo hablamos acá, pero es la primera vez que Estados Unidos nombra a un secretario de Estado, o sea, su ministro de Relaciones Exteriores, a un latino, un latino norteamericano, como es Marco Rubio, que es hijo de cubanos, y que la primer gira que va a hacer Marco Rubio no va a ser a Asia, como suelen hacer todos los secretarios de Estado norteamericanos, sino que va a ser a la región. Va a ir a El Salvador, va a ir a Guatemala. Un poco en el contexto mundial, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con dos temas que son muy importantes, que, bueno, como hablamos, digo, tiene que conformar y mostrarle a esa base que está haciendo lo que prometió con respecto a las deportaciones. Y otro tema también con respecto a lo que es la influencia china en la región. Claro. Entonces, creo que va a estar muy enfocado en estas dos cuestiones, que es influencia de China en la región, los alcances de los BRICS y deportaciones. Claro. Estas dos cosas creo que van a ser importantes. Y lo que uno puede llegar a ver también, que es que en una competencia, Estados Unidos ha perdido influencia. China hoy es el gran socio de la región, sobre todo de América del Sur, no tanto de América Central, porque Estados Unidos siempre tuvo una fuerte influencia en América Central, pero China está presente en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, que son países que tienen buenas relaciones con México. Claro, tienen tienen un posicionamiento geoestratégico importante, como es el Golfo de México, el Mar Caribe, eso que Estados Unidos informalmente... Honduras le preocupa. Honduras le preocupa, sí, pero no va a ir a Honduras, creo que eran Guatemala, El Salvador, y no recuerdo qué otros dos países más iba a ir Marco Rubio como primera gira, pero son países de los que informalmente Estados Unidos Claro, eran los que son más permeables, ¿no? Y que le llama su Mare Nostrum, como el Mare Nostrum era el mar Mediterráneo del Imperio Romano, era su mar, y cualquier presencia para Estados Unidos, ¿no? De enemigos sistémicos en esos países es una especie de peligro a su seguridad nacional. Por eso Venezuela, que está en el Mar Caribe, está en América del Sur, pero limita con el Mar Caribe. Cuba, que es el punto más cercano al continente con la isla de Florida. Dijimos Nicaragua también, que tiene un posicionamiento en el que puede funcionar como un lugar para poner un nuevo canal, porque como sabemos el canal de Panamá está quedando medio chico, había problemas de sequías, y tanto China como Rusia como Estados Unidos, y a veces también como Irán, tienen buenas relaciones, Turquía o la India, tienen buena relación con estos países, con Venezuela, con Nicaragua, como te dije recién, Venezuela, Nicaragua, me está faltando uno, Cuba, obviamente. Cuba entró en el BRICS. Claro. Cuba entró en el BRICS. Por eso digo la preocupación por el BRICS también. ¿No? Entonces a veces Estados Unidos sobre reacciona, uno va a ver qué presencia tiene China realmente en la región, inclusive Rusia, y en términos militares la verdad que no tiene mucha presencia, pero Estados Unidos siempre fue de sobre reaccionar, de pegar gritos y alaridos. Lo que sí tiene mucha presencia China es en la parte económica, y la va ganando cada vez más. Y ahí donde también les duele y le duele mucho. Y ahí donde, claro, exactamente, porque aparte... y con lo militar quieren equiparar ese poder chino. Con lo militar, exacto, con lo militar y lo político, con sus embajadas, que sabemos que son una parte sustancial de su poder de injerencia, ni siquiera de influencia, de injerencia directamente en nuestro continente, se posiciona... quiere intentar bloquear, obstruir la presencia de China en la región. Creo que esos dos temas van a ser de los más importantes en la administración Trump con nuestra región. Ahora, lo que vemos también es que Trump no ofrece lo que se llama palos y zanahorias, ¿no? Digo, si hay otra potencia en la región que ofrece zanahorias, significa inversiones, obra pública, carreteras, puertos como el puerto de Chancay en Perú. Son incentivos para vos juntarte con los chinos, porque te ofrecen algo bueno. Y si Trump ofrece amenazas, está ofreciendo palos. Con lo cual, si quiere recuperar su influencia en la región,
los palos lo único que van a hacer es que los países giren más hacia el lado de China. Entonces uno se pregunta si en realidad estas formas que tiene Trump tan violentas de ofrecer palos no oculta en realidad una debilidad de Estados Unidos. Digo, exagerar su supremacía, exagerar su poder, en realidad le sirve para ocultar su debilidad ante la presencia china en la región, y que quizás no tenga zanahorias o ninguna zanahoria relativamente que pueda ofrecerle, ¿no? Que sea relativamente buena para la región. Digo, al no tenerlo, busca los palos son con las amenazas, los palos son las respuestas, y aparte encubre su propia debilidad como potencia hegemónica y regional, ¿no? Y que la estamos viendo ese decaimiento del imperialismo de Estados Unidos, no solamente en América Latina, sino en el mundo. En el mundo, sí. Lo estamos viendo en el mundo. En esa cachivacheada que quiso hacer ahí en Ucrania, yo creo que el fiel reflejo de eso, ¿no? Sí. De los alcances que tuvo eso. Bueno, y veremos a ver cómo sigue también. Hasta ahora me parece que no ha mostrado tener una política consistente, trabajada en política exterior, claro, para terminar con determinados problemas, como por ejemplo, lo que está pasando en la guerra en Ucrania, o lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania también, que se habla poco. Lo primero que hizo con respecto a la guerra en Gaza es decir que los gazatíes deberían irse a Jordania o a Egipto, con lo cual no solamente deporta extranjeros de su país, sino que quiere deportar también, claro, gazatíes de otros ciudadanos de otras regiones a otros países. No, ya sería... Bueno, hoy empezaron a correr los aranceles que dijo que le iba a imponer a México, a Canadá y a China. A México y a Canadá del 25% y a China de un 10%. Pero eso lo vamos a dejar para... Sí, pues, me parece que vamos a tener un año muy picantito, muy movido. Y así que bueno, esto fue un poco la presentación de lo que vamos a tener durante todo el año. Dieguito, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Jorge. Enseguida continuamos en Seguir Andando. Y así llegamos al final de este primer programa del año. Como pudiste ver, variadito, con muchas cosas que nos suceden en este país tan convulsionado, en este mundo tan convulsionado. Como siempre hemos sostenido desde este espacio, vamos a seguir pregonando, como siempre, por la paz, como siempre por la no violencia y como siempre por la democracia. Por eso que justamente lo que hemos traído y compartido este día tiene que ver con esa lógica que tiene que ver con la igualdad y con la justicia. No nos podemos despedir sin antes agradecer, como siempre lo hacemos, a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos compañeros, hermanos, que siempre ponen su trabajo en la Mujica, en la operación técnica, en lo que es la edición de los programas. A todos ellos nuestro agradecimiento. Y nos volveremos a encontrar en cada una de las repeticiones, en cada una de las plataformas donde se difunde el programa, y en vivo va a salir nuevamente el martes a las 13:30. Te esperamos por estas mismas vías de comunicación. Será hasta la próxima. Chao. Radio La Mujica nos une sin igual, con su melodía es nuestro carnaval. La música suena en